Esto es Tomando Conciencia, un programa del Instituto Milenio de Astrofísica. Toma tu copa y acompáñanos en los próximos minutos en que te contamos de astronomía de forma entretenida. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas a un nuevo capítulo de Tomando Conciencia. Otra vez le damos muchas gracias por escuchar este nuevo episodio al que los invitamos, y como les decimos en cada capítulo, a tener una conversación relajada sobre ciencia como si estuviéramos en un living de una casa cualquiera. Entonces, en realidad, lo que los estamos invitando a que nos inviten al living de su casa. Mi nombre es Macarena Estrella Pacheco y soy la encargada de divulgación y comunicaciones del Instituto Milenio de Astrofísica MAS. Y en este living virtual también está Manuela Zócali, astrónoma y subdirectora del MAS. Hola. Manu. Y los astrónomos Rodrigo Contreras Ramos y Álvaro Rojas Arriagada, que son con los que siempre conversamos de ciencia en este Tomando Conciencia. Y para amenizar la conversación de hoy, yo me serví un té chai para un poquito entrar en calor y entrar en materia. Y quisiera saber con qué están amenizando ustedes esta conversación. A ver si... Le voy a preguntar a Álvaro. Álvaro, ¿con qué estás bebiendo en este Tomando Conciencia de hoy? Yo hoy día estaba un poco indeciso, así es que decidí hacer una mezcla extraña. Estoy con un matecito bien caliente y con un vinito ahí a su temperatura precisa. Perfecto, ahí la mezcla. Vamos a ver cómo funciona esa mezcla. Manu, ¿y tú? Yo me estoy tomando un café. Así simple. Clásico. ¿Y Rodrigo? Bien. No, yo siento que, y de hecho he escuchado decir a muchos que como que se acabó el invierno. O se adelantó, al menos. Hace calor, ¿eh? Así que está medio caluroso, así que estoy no con una cerveza, estoy con un chop hoy día. ¿Un qué? Un chop de cerveza. Un chop. Un chop de... Buenísimo. Sí, no una cosita chiquitita, sino que un chop de medio por ahí. Algo refrescante. Sí, algo refrescante. Súper bueno porque tenemos una hora de conversación de ciencia y astronomía que estamos comenzando ahora. Y para un poquito saber de qué vamos a conversar, también quería preguntarles que me dieran una repasadita, un resumen chiquitito o sea, como una pildorita de lo que vamos a conversar. Dale. Yo hoy les voy a contar sobre la estructura del sistema solar, algo que todos hemos visto en el colegio o sabemos más o menos cómo se ordenan las cosas en el sistema solar, pero se los voy a contar desde una perspectiva un poquito diferente, que es cómo la formación del sistema solar, como creemos que fue, explica varias de las cosas y varias de las regularidades que vemos hoy en el sistema solar y cómo algunas de ellas podrían ser solamente propio del nuestro y no de otros que hemos descubierto en los últimos años. Súper. Es verdad eso que tú dices, Álvaro, como que creemos que sabemos mucho del sistema solar y conocemos súper bien a nuestros vecinos cósmicos, pero en verdad yo sé que siempre va a tener algunos datos ahí para sorprendernos porque siempre pasa en todos los capítulos. Ya, dale, Rodrigo. Cortito. Ya, pues yo hoy les voy a contar sobre una de las interrogantes, digamos, más grandes de la historia, una de ellas, ¿cierto? Entonces, para esto quiero que nos imaginemos que estamos de vacaciones, yo estuve hace poquito de vacaciones, de hecho, en un lugar alejado de las luces de la ciudad, ¿cierto? Y junto a una bebida favorita, justo como hoy día, y miramos el cielo y lo vemos repleto de estrellas. Entonces ahí viene una pregunta, ¿habrán planetas dando vuelta alrededor de esas estrellas? ¿Habrá alguno quizás parecido a la Tierra? Bueno, la respuesta es sí. Y hoy les voy a contar cómo hemos hecho para descubrirlos. Otro interesante tema porque siempre en las redes sociales cuando hablamos de exoplanetas a las personas les encanta porque, como dices tú, es como tenemos esa duda de cuántos planetas parecidos a la Tierra hay por ahí. Así que ya, Manu. Yo en cambio voy a hablarle del agua. Del agua. Del agua relacionada a la búsqueda de la vida. ¿Qué tanta cuestión? ¿Por qué vamos buscando el agua? Y si es que la encontramos, ¿dónde la hemos encontrado? Súper. Bueno. El agua, sí. Un elemento muy importante en nuestro planeta, entonces pensamos que debería hacerlo en otros planetas también, así que ahí la Manu nos va a contar por qué. Ya pues, Álvaro, entonces empecemos al tiro con este sistema solar y las cosas que tienes para contarnos. Ok. Bueno, todos hemos aprendido que el sistema solar
e incluso muchos de nosotros hemos hecho alguna maqueta cuando chico, ¿no? Algún dibujo. Es una estrella central, el Sol, y luego una serie de planetas que hasta no hace mucho eran 9, ¿no? Los primeros rocosos, los interiores, hasta Marte, luego los gaseosos, y entre medio muchos conocemos que entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides, y menos gente sabe que en la afuera del sistema solar hay otro segundo cinturón de asteroides que se llama el cinturón de Kuiper. Quienes nos hayan seguido ya lo saben porque lo hemos conversado en capítulos anteriores, pero si uno además de ese dibujo simplista se imagina el sistema solar en cosas más concretas como cómo se mueven las cosas, por ejemplo, nos damos cuenta que hay varias regularidades en nuestro sistema solar que no pueden ser coincidencia porque son demasiadas cosas que funcionan juntas. Por ejemplo, si nosotros nos fijamos en qué dirección orbitan los planetas en torno al Sol, nos encontramos con que todos ellos lo hacen en un sentido contrario al de las manecillas del reloj. O sea, si nos pudiéramos alejar hacia arriba del sistema solar, desde el polo norte del Sol, por decirlo así, y miráramos hacia abajo, vamos a ver que todos los planetas dan vuelta en una misma dirección en torno al Sol. Es más, si nos fijamos en cómo cada planeta da vuelta en torno a su propio eje, lo que define el día y noche, como en el caso de la Tierra, nos vamos a dar cuenta que también todos los planetas giran en esta misma dirección contraria a las manecillas del reloj. Hay dos excepciones a eso, Venus y Urano, pero bueno, esas excepciones se pueden explicar de maneras que tal vez conversemos en otra ocasión, pero en general eso también son regularidades. Otra cosa es que los planetas, además de dar vuelta en la misma dirección, lo hacen más o menos en un mismo plano. Es decir, si definimos el plano del sistema solar como el de la órbita de la Tierra, los demás planetas no están tan chuecos en sus órbitas con respecto a este plano. El que está más inclinado es Mercurio, unos 7 grados, que si lo piensan es bastante poco. Y el que antiguamente, porque antiguamente lo conocíamos como planeta, que es Plutón, era el que tenía la inclinación más grande, eran casi 20 grados, 17 grados exactamente. Pero ese, por razones que hablamos en otra ocasión, ya no se considera como planeta. Además, estas órbitas son casi circulares, a pesar de que a veces se habla de que son elípticas, pero son prácticamente círculos. Entonces tenemos una cosa muy, muy ordenadita. Son órbitas circulares, todos hacia el mismo lado, más o menos todos rotando en torno a su propio eje hacia el mismo lado. Y además, si nos fijamos en el detalle de cómo son estos planetas, también nos damos cuenta que desde el Sol hacia afuera tenemos primero 4 planetas que son rocosos, Mercurio, Venus, la Tierra y Marte. Luego tenemos esta zona de escombros que nos define una especie como de borde, y hacia afuera tenemos puros planetas gaseosos hasta llegar a Neptuno. Entonces también hay una regularidad en el tipo de planetas que encontramos según la distancia del Sol. Y por último, si uno se fija en otros detalles menores, también hay regularidades. Por ejemplo, los planetas internos tienen 1 o 0 lunas. Por ejemplo, Mercurio no tiene, Venus tampoco. La Tierra tiene a la Luna, cuya explicación también la conversamos en un capítulo anterior, y Marte tiene 2 pequeñas roquitas que en el fondo son asteroides atrapados. Pero cuando nos vamos hacia afuera, los planetas gaseosos, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, tienen todos una cantidad bastante importante de lunas que dan vuelta en torno a él, y nuevamente, regularmente, todas hacia un mismo lado, tal como los planetas en torno al Sol. Entonces todas estas regularidades se explican, o creemos que nosotros las podemos explicar a partir de la hipótesis de cómo se formó el sistema solar, y que es algo que mencionamos antes, que se llama la hipótesis nebular, que explica por una parte cómo se formó el Sol y también cómo se formaron los distintos planetas. Aquí hay 2 cosas que quiero contarles, porque les voy a contar ahora cómo se supone, según esta hipótesis, que se formó el sistema solar, y en este relato les voy a tratar de explicar cómo es que todas estas regularidades que conversamos recién quedan de alguna forma explicadas. Lo primero que hay que considerar es que antes que naciera el Sol había una nube que giraba muy lentamente, era una nube muy grande, tenía probablemente un par de años luz de diámetro, y esta nube, por alguna perturbación externa, comenzó a contraerse. Al contraerse pasaron 2 cosas: la nube se comenzó a calentar y la nube se comenzó a aplanar. Se calienta porque toda la energía potencial de esta nube, que era muy grande, a medida que se achicaba, se transforma en energía cinética, ¿no? Tal como cuando suelto una piedra y cae, la energía potencial que tenía se convierte en movimiento, en energía cinética. Pero esta nube, al colapsar esa energía cinética, además por la fricción de las partículas dentro de la nube, se convirtió en energía térmica. Pensémoslo, fricción. Entonces, esta energía que estaba almacenada en la nube se terminó convirtiendo en calor y hizo que la temperatura de la nube incrementara a medida que se contraía y aumentaba su densidad. Además, esta nube se aplanó. ¿Qué sucedió? Que en la parte central de esta nube, después de un tiempo, se terminó formando una estrella, que es el Sol. Y alrededor de ella se formó un disco, que es lo que se llama el disco protoplanetario. Este disco estaba constituido prácticamente, como todo en el universo, por hidrógeno y helio. 98% de eso eran estos 2 gases tan importantes en el universo. Y sin embargo había una pequeña componente de otros materiales, un 1.4% que eran compuestos que se llaman hidrogenados, como metano, amoníaco, e importantemente el agua, y otra partecita pequeña de un 0,6%, o sea, fíjense, menos de un 1%, de metales y roca. Pero la verdad es que esto era poquito.
A medida que esta nube entonces se aplanó, se comenzaron a formar los planetas. Pensemos que durante ese momento, cuando el Sol era una protoestrella, todavía no se había terminado de formar, si uno se movía desde este centro de la nube hacia afuera, tanto la temperatura como la densidad iban bajando, porque es una nube que cada vez hacia el centro es más densa y más caliente. Y además tenemos que pensar que estos distintos materiales que formaban la nube tienen lo que se llama distintas temperaturas de condensación. Los metales, que son los compuestos más pesados, ¿no?, se condensan a temperaturas bastante altas, miles de grados, ¿no? A los miles de grados estas cosas ya se convierten en partículas sólidas. Mientras que los compuestos hidrogenados, por ejemplo el agua, el amoníaco, el metano, necesitan a las presiones tan bajas que habían en esta nube, temperaturas muy bajas para convertirse desde el gas en que estaba todo ello inmerso a partículas sólidas. Entonces necesito estar un poquito más lejos para que estas partículas efectivamente se condensen y comiencen a formar algo. Esto significa entonces que a medida que esta nube se comenzó a aplanar, se empezaron a formar planetas, y los planetas que se formaron en la zona más interna de esta nube se formaron a partir de los elementos que eran capaces de condensarse a esas temperaturas que eran relativamente más altas, y estos justamente son las rocas y son los metales. ¿Qué significó esto? Que en la zona interna del sistema solar, digamos entre lo que ahora es Mercurio, Venus, la Tierra y Marte, lo que sucedió es que estas pequeñas partículas de metales y de rocas comenzaron a pasar de una fase gaseosa, que era toda esta nube, a una fase sólida y se convirtieron en pequeños granitos microscópicos. Y estos comenzaron a juntarse. Recordemos que toda esta nube estaba girando en una misma dirección, por lo tanto las partículas más que chocar iban todas en la misma dirección y se iban pegando entre sí por fuerzas electrostáticas y comenzaron a formar lo que a la postre fueron las semillas de los planetas más grandes, pequeños granos de polvo que crecieron hasta roquitas, que crecieron hasta rocas más grandes y así sucesivamente fueron creciendo en tamaño. Si este proceso lo llevamos al extremo, lo que tenemos es que en esta zona interna del sistema solar más caliente se formaron planetas porque todas estas pequeñas partículas se fueron agregando, creciendo y formando lo que al final terminaron siendo los planetas internos y rocosos. Pero no crecieron mucho porque justamente yo les conté al principio que los metales y las rocas son solo un 0,6% de todo este gas, de esta mezcla que había antes, entonces tampoco no había mucho material disponible. Lo que había terminó concentrado en estos planetas rocosos. Pero si nos alejamos un poquito más hacia afuera, llega un punto en que la temperatura en esta nube protoplanetaria era lo suficientemente fría como para que los compuestos hidrogenados pudieran condensarse. Entonces el amoníaco, el agua, el metano podían convertirse desde la fase gaseosa a pequeños cristales, digamos, copos de nieve, que se juntaron con las rocas y los metales, que obviamente a esa temperatura más fría también estaban condensados, y comenzaron a formar lo que son las semillas de los planetas gaseosos. Se empezaron a acumular y fueron creciendo también rápidamente a medida que se iban aglomerando, y muchos de ellos alcanzaron... Hay un efecto de gravedad también, obviamente, ¿no? Que se empiezan a juntar por fuerza electrostática, pero ya cuando empieza a ser un grumito un poquito más grande, ahí por efecto de gravedad empieza a juntarse con los demás grumitos bastante más rápidamente, y cuanto más masivo, más rápido acreta. Claro, es un proceso como que se va acelerando, ¿no? A medida que uno de estas semillas crece, es capaz de ir atrayendo a las demás sin ser destruido por ellas, entonces comienza finalmente a ganar la competición y a crecer al comerse a todo lo que estaba en su hábitat. Eso es más que nada, claro, lo que sucede con los planetas internos, pero lo que sucede diferente en los planetas externos, además de que esta pelota que se empieza a formar está hecha principalmente de hielos, por decirlo así, hielos y roca, es que cuando estas semillas crecieron, lo hicieron bastante comparado con las de más adentro, porque justamente los compuestos hidrogenados eran un porcentaje mayor de la nube inicial, entonces había más material disponible. Entonces pasa eso que tú dices, Manu. Primero hubo fuerza electrostática, estas se juntaron, luego por gravedad se crearon bolas de material del orden de 10, 15 masas de la Tierra, o sea, bastante grande, y a partir de ese momento estas semillas eran tan grandes, de hecho eran planetas, ¿no? Como tales, que fueron capaces por gravedad de acretar hidrógeno y helio. El hidrógeno y el helio nunca condensan, tendrían que estar todo muy muy frío para que estos se condensaran, por lo tanto durante todo el proceso siempre fueron gases, pero como estas semillas en las zonas externas del sistema solar crecieron tanto, fueron capaces de empezar a juntar parte de este gas y a crecer hasta lo que fueron los planetas gaseosos actuales, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Álvaro, súper importante eso que tú dices, porque quizás no todo el mundo sabe que no todos los planetas son como el nuestro respecto a que son rocosos, digamos, que hay tierra. Los planetas externos son gases, son bolas de gases, ¿no? Claro, creemos que
por esto mismo que les acabo de contar, que en el centro de Júpiter, por ejemplo, es muchísimo gas, es básicamente una bola de hidrógeno y helio, pero al centro de Júpiter debería estar esta pequeña semilla, y cuando digo pequeña, ya les dije, pueden ser 10 veces el tamaño de la Tierra, pero que comparado con Júpiter es una cosa muy pequeña en el centro, que fue la que atrajo todo ese gas y terminó formando este gigante gaseoso. Entonces creo que el concepto que quiero dejar instalado con esto es que no es que el hidrógeno y el helio no haya podido formar planetas más adentro porque está muy caliente, porque el hidrógeno y el helio siempre son gases. Lo que pasa es que más afuera, habiendo más disponibilidad de materiales que eran compuestos hidrogenados, formaron semillas más grandes que fueron capaces de retener gases en mucha mayor cantidad que los planetas rocosos, porque si lo pensamos, la Tierra también retuvo gases y por eso tenemos una atmósfera. Pero ¿cuánto gas retuvo en relación a su tamaño? Una telita de cebolla, ¿no? Nuestra atmósfera es muy delgada. Pero Júpiter es casi pura atmósfera, si lo queremos ver de esa manera. Bueno, ¿qué pasó al fin de la formación del sistema solar? Y todo esto que les cuento duró menos de 10 millones de años, por una razón que les cuento ahora. Nada. Durante ese tiempo, mientras se formaban los planetas, el Sol estaba también terminándose de formar, en un momento se enciende, nace como estrella, y al nacer el Sol se transforma en una cosa que se llama una T Tauri, un tipo de estrella nuevecita. Y las características de estas estrellas, aparte de tener campos magnéticos súper prominentes, es que producen vientos estelares muy poderosos y emiten un montón de radiación un poquito más energética que la que el Sol emite actualmente. Muchos rayos ultravioleta, muchos rayos X, y lo que hizo eso fue soplar el gas que quedaba en torno al Sol. ¿Qué significó eso? Que los planetas externos que estaban atrayendo más gas, eso se les terminó porque el gas fue soplado, entonces quedó todo congelado en el estado en el que estaban hasta entonces. Planetas gaseosos gigantes afuera, planetas rocosos adentro. Eso fue una cosa, se detuvo la formación. Y durante ese periodo también hubo lo que se llamó el periodo de bombardeamiento tardío, que es que muchos asteroides y muchos cometas de las zonas externas del sistema solar andaban dando vuelta por ahí, eran escombros que sobraban, digamos, y bombardearon todos los planetas, pero en particular los planetas internos. Un efecto de eso, sobre el que Manu les va a hablar también, es que el agua, que no existió al principio en la Tierra, ni en Marte tampoco, llegó eventualmente a ellos gracias a que vino de las afueras del sistema solar. Y bueno, lo último que les quiero contar cortito es que hasta el momento no les hablé ni del cinturón de asteroides Hill ni del cinturón de Kuiper. Y estos son sencillamente escombros que sobraron de este proceso y que se ubicaron entre Marte y Júpiter debido a que la influencia gravitacional de Júpiter no permitió que se formara un planeta entre la órbita de Marte y Júpiter. Por lo tanto, todos estos pedacitos al final es como que si yo los hubiera metido en estas moledoras de pimienta, ¿no? Júpiter actuaba un poco moliendo estas rocas contra ellas mismas, por lo que nunca se formó un planeta ahí. Parte de ese material se dispersó y quedó ahí dando vuelta en forma de planetésimos o roquitas pequeñas, que si yo las juntara haría algo así como la mitad de una luna. Por otro lado, en la parte externa del sistema solar, muchos de estos planetésimos que eran de hielos también quedaron dando vueltas, y Neptuno también, por su influencia gravitacional, no permitió que se formara otro planeta más afuera, y también quedaron ahí molidos en lo que es el cinturón de Kuiper. Y una última cosa que les quería decir es que, si bien es cierto los planetas se formaron en el orden que los conocemos, los planetas gaseosos todos se formaron en la parte externa del sistema solar, pero bastante más juntos de lo que están. Júpiter se formó un poquito más afuera de donde está ahora, y por otro lado Saturno, Urano y Neptuno se formaron un poquito más adentro de donde están ahora. Lo que sucedió entre medio o después de la formación del sistema solar es que estos planetas migraron, se movieron un poquito. Júpiter se movió un poquito más hacia adentro y en el proceso terminó de moler el cinturón de asteroides y atraparlo entre Marte y Júpiter, y Saturno, Urano y Neptuno se movieron hacia afuera y entonces contribuyeron a moler el cinturón de Kuiper y a dejarlo ahí atrapado, por decirlo así, fuera del resto de los planetas. Sí, justamente como para terminar, Álvaro, y quizás lo podemos ver en otro capítulo también, es que es importante que digas esto, porque con todo lo que sabemos, entre comillas, del sistema solar, pareciera como que es todo súper estático, como que se formó el sistema solar y quedó ahí. Pero sigue evolucionando y, como tú dices, los planetas se formaron un poco más adentro, entonces se ve que el universo es una cosa, le vamos a decir, en constante evolución. Así que eso es súper importante también, dejar ese mensaje. Claro, el sistema solar es un sistema físico súper complejo, son miles de cuerpos que están orbitando, interactuando entre ellos, algunos más importantes que otros, pero eso hace que el sistema solar no sea algo estático, a pesar de que a escala humana nos lo parece, pero evoluciona o ha evolucionado a través de su historia. Lo que quería decir yo, me parece notable el rol de los cometas en nuestra historia, básicamente, porque primero, como decías tú, o cometas y asteroides, nos trajeron el agua. Y después, varios miles de millones de años después,
cayó uno que eliminó los dinosaurios. Si no es por esos dos, digamos, eventos importantes, nosotros no estaríamos aquí. Entonces eso es realmente interesante, los cometas, un regalo, digamos, del universo. Claro. Y es el caos controlado el que nos ha ayudado, ¿no? Sí. Como les decía, el agua no se formó en esta región del sistema solar, nos llegó de afuera. Súper bueno es saber todo esto del sistema solar. Yo les decía que Álvaro siempre nos tiene esos datitos que no sabíamos y que es interesante saber. Y como sabemos ya harto de los planetas que forman parte del sistema solar, también queremos saber de los planetas que están fuera de nuestro sistema solar. Y eso es lo que Rodrigo nos quiere contar y que va a ser súper interesante saber para ver cómo lo estudiamos, ¿cierto? Vamos con eso entonces, ya. Entonces, como partir, quiero recordarles lo que nos contó Álvaro en el capítulo anterior. Él nos habló, digamos, hizo una repasada histórica de cómo llegamos a descubrir el primer planeta, ¿ya? Y ahora yo quiero contarles cómo estos exoplanetas, digamos que son planetas que están en otros soles, yo ahora les quiero contar en más detalle cómo hemos descubierto estos planetas. Entonces, si hay algo en nuestras cabezas, yo quiero empezar así, que nos cuesta dimensionar en el universo, son los tamaños y las distancias que hay, digamos, porque en realidad son literalmente astronómicas. Así que para empezar me gustaría que cambiáramos un poco la perspectiva. Y esto nos va a ayudar a tomar conciencia del inmenso desafío que significa buscar exoplanetas. Entonces, para esto lo que haremos será cambiar las escalas y vamos a comparar las cosas en tamaños más reducidos. Entonces, nos vamos a imaginar que nuestro Sol lo comprimimos al tamaño de una pelota de básquetbol, ¿cierto? Es decir, a unos 25 centímetros de diámetro. Y en esta escala, nuestro planeta Tierra sería como la cabeza de un alfiler, que da vueltas alrededor de esta pelota de básquetbol a unos 25 metros más o menos de distancia. Así que realmente somos muy, muy pequeños. Esto es una cosa que a veces no nos damos cuenta, pero somos muy, muy pequeños. Sí, Rodrigo, a propósito de eso, me gustaría, en el lado de los comerciales, como siempre lo hago, es que les quería contar que precisamente nosotros en el MAS hicimos una exposición que está de forma permanente en el campus San Joaquín de la Universidad Católica. Exacto. Que se llama Sistema Solar a Escala, donde los planetas que forman parte de nuestro sistema solar están a escala tanto de distancia como de tamaño. Entonces el Sol tiene un diámetro de 24 centímetros, casi como lo que nos estás contando ahora. Y todos los planetas están distribuidos a lo largo del campus San Joaquín en 800 metros. Y es increíble en realidad, porque esto lo tenemos que caminar, es una exposición. Entonces es bastante increíble cómo empezamos desde el Sol, caminando, conocemos bien los planetas, están todos bien juntitos al principio. Y después de la exposición, y nos pasaba con las visitas guiadas, llegar a los últimos planetas se hacía eterno. Y eso que es casi 1 kilómetro solamente el campus San Joaquín, pero se hacía muy largo porque pasabas de un planeta y otro estaba muy, muy alejado. Entonces, estas escalas de distancia que le pusimos a y también de tamaño, porque es increíble ver una esfera tan grande y a un planeta tan chiquitito como el nuestro, nos da una mirada proporcionada de lo que realmente somos en el sistema solar. Y más que nada encuentro que el mensaje principal es que el sistema solar es vacío, ¿no? Esa es la cosa que no estamos acostumbrados a reflexionar, porque decir somos muy pequeños depende, o el Sol es muy grande, ¿no? Muy pequeño o muy grande es un poco una consideración relativa, pero lo que sí es que el sistema solar es vacío. Uno lo ve en los libros con estas pelotitas de colores, pero las pelotitas de colores están muy, muy, muy lejos entre sí. Y entre medio, poca cosa. Exacto. Sí, no, sí. Es sorprendente. Yo también encuentro que esa instalación es maravillosa. De hecho, se la recomendamos a todo el mundo, ¿cierto, Maga? Que la vayan a visitar. Sí, claro. Cuando abran el campus, bueno, ya lo están abriendo de a poquito, pero cuando podamos vamos a empezar a hacer visitas guiadas nuevamente. Así que, bueno. Además, es estéticamente muy bonita. La hicimos con 2 artistas y es realmente preciosa de ver. Sí, es muy bonita. Así que, y que no la hayan visto, dale. Que la escala... o sea, cuando uno ve un mapa, no sé, de Chile o qué sé yo, la escala a veces dicen, no sé, 1 a 10.000, 1 a 30.000, esto es 1 a 6.000 millones, ¿no? O sea, la escala del mapa que se hizo es gigantesca. Sí, un trabajo muy bonito que hicimos. Viene de cerca la recomendación, pero muy bonito que hicimos ahí en el campus San Joaquín y ojalá pudiéramos replicarlo en muchos más lugares. Pero ya, dale, Rodrigo. Ya, vuelvo entonces, ya, sí. Voy a volver a lo que le estaba contando. Entonces nos estamos imaginando que el Sol tiene 25 centímetros, ¿cierto? La Tierra es como una cabeza de alfiler que está a 25 metros y
la estrella más cercana, la más cercana a nosotros, que se llama Próxima Centauri, está a 40 millones de kilómetros. ¿Ya? Eso obviamente es una cosa que no nos podemos imaginar, pero en nuestro sistema a solar a escala, ¿cierto? Sería como poner el Sol en Santiago y otra, digamos, una pelota de básquetbol en Santiago y otra en Nueva York. Esa es la distancia de la estrella más cercana en esta escala que nosotros le estamos hablando. Entonces, ahora nosotros estamos dentro de esta cabeza de alfiler y queremos encontrar otras cabezas de alfiler, ¿cierto? Dando vueltas en pelotas de básquetbol que son extremadamente luminosas y a distancias que parten desde los varios miles de kilómetros. Entonces, ahí está el gran desafío. Parece realmente imposible, pero en verdad lo hemos logrado. Así que ahora les voy a contar cómo lo hemos hecho. Entonces existen distintos métodos, pero yo les voy a hablar de 3, digamos los más conocidos. Y el más obvio es el de la detección directa. Es decir, mirar planetas directamente en una fotografía y buscarlos ahí. Pero Álvaro también nos contó en el capítulo pasado que esto era como encontrar una luciérnaga, ¿cierto?, que pasa frente a un foco gigantesco. Así que es tremendamente difícil porque en realidad los planetas no emiten luz propia, sino que reflejan la de la estrella. Así que es muy complicado encontrar planetas de manera directa, pero hemos hecho algunas cosas y hasta el día de hoy se han encontrado 50 exoplanetas usando esta técnica. Y en general están todos bastante alejados de su estrella, obviamente, porque así, digamos, influye menos la luz de la estrella. Pero con el tiempo van a ir mejorando. Vamos a empezar a encontrar más planetas cercanos a la estrella. Entonces, dada la dificultad de poder detectar de manera directa planetas, debemos recurrir a métodos indirectos. Es decir, lo que nosotros vamos a detectar no es el planeta en sí, sino que los efectos que un planeta produce en una estrella. Y uno de ellos consiste en detectar el baile de una estrella, debido a la presencia de este planeta, ¿cierto? Y para explicar este método, primero voy a tener que echar, digamos, por tierra algo que hemos aprendido desde siempre, desde el colegio, y es que la Tierra no da vueltas alrededor del Sol. Es una cosa que puede ser, digamos, traumática para algunos, ya que hemos vivido con eso desde siempre, ¿cierto? Pensando que la Tierra da vueltas alrededor del Sol, y la verdad es que no es así. Y ahora les explico. Entonces, todos nos imaginamos... Ahí vamos, pues casi así. De hecho, ahora les voy a explicar, no los voy a dejar con la duda, ni una posibilidad. Entonces, nos imaginamos, ¿cierto?, que los planetas dan vuelta alrededor del Sol y que el Sol está quieto. Y eso es lo que no está correcto. Lo que en realidad sucede es que los planetas y el mismo Sol orbitan alrededor de un centro de masas de todo el sistema. ¿Ya? Entonces, para que entendamos lo que es el concepto de centro de masa, vamos a imaginar que nos vamos a un bar, algo que realmente queremos hacer en estos días, ¿cierto? Entonces, la Maca se pide, por ejemplo, un pisco sour, Álvaro se pide un shot de tequila, por ejemplo, esos vasitos chiquitos, y la Manu se pide una copa de vino. Ya, y yo me pido, como lo que estoy tomando hoy día, un chop de litro más o menos grandote. Entonces, ¿qué pasa si el mesero, ¿cierto?, pone el chop, que es más pesado, ¿cierto?, en un extremo de la bandeja y los otros tragos que son más pequeñitos en el otro extremo? Obviamente él tendrá que poner su mano un poco corrida del centro, hacia el lado en que está el chop, digamos, para poder equilibrar esta cosa y no se le caiga, ¿cierto? Es decir, espontáneamente el mesero va a poner la mano en el centro de masas del sistema bandejas tragos varios. Así que es algo que nosotros realmente conocemos. En el caso del sistema solar, el centro de masas o punto de equilibrio, ¿cierto?, donde uno pondría todas las masas, se encuentra muy cerca del Sol, ya que el Sol es, digamos, el objeto por lejos más pesado, pero no está justo al centro del Sol, y ahí está el detalle, y es en torno al centro de masas que orbitan los planetas. Entonces ahora nos vamos a imaginar que tenemos un astrónomo extraterrestre, ¿cierto?, que está buscando planetas y que observa el Sol con un telescopio muy potente, tal que puede ver los planetas, y vamos a imaginarnos que existe solo Júpiter, no existen los otros planetas. Entonces, ¿qué es lo que vería él? Bueno, como el centro de masas de lo que les acabo de contar no está, digamos, en el centro del Sol, sino que está entre Júpiter y el Sol, entonces no va a ver que Júpiter da vueltas alrededor del Sol en 12 años, sino que va a ver que Júpiter da vuelta alrededor de un punto que está fuera del Sol en estos 12 años, ¿cierto? Y como el Sol, ¿cierto?, está siempre al otro lado del centro de masas, el Sol también da una vuelta alrededor de este centro en 12 años. Así que en el caso, por ejemplo, de nosotros que no podemos ver los planetas, o sea, digamos, no podríamos ver a Júpiter si estuviéramos en el caso de este extraterrestre, no lo podemos ver, pero sí podemos ver, digamos, detectar la danza del Sol. Y eso es lo que nos permitiría, digamos, detectar un planeta como Júpiter sin haberlo visto. Así que ese es más o menos el método. Es una cosa realmente increíble, creo yo. Y con este método, hoy día hemos descubierto 870 exoplanetas, digamos, en los estudios que llevamos. Un segundo método indirecto, que hasta hoy es el más exitoso, es el de los mini eclipses, o también conocidos como tránsitos.
Básicamente lo que se busca en estos casos son pequeños cambios en el brillo de las estrellas que ocurren cuando un planeta pasa frente a ellas. Entonces es como cuando tenemos un eclipse de sol, aquí en Chile ya tuvimos dos en poquito tiempo, y en que la luna pasa frente al sol, ¿cierto? Y desde nuestra perspectiva tapa, digamos, toda o parte de la luz que viene hacia nosotros. Entonces la luna, el punto es que está muy cerca de nosotros, y por eso puede tapar por completo al sol. Pero si imaginamos que agarramos la luna y la alejamos de nosotros, obviamente la vamos a ver más pequeñita, y cuando pase frente al sol veríamos un punto negro que pasa frente al sol. Hay casos reales sobre esto cuando Mercurio o Venus pasan frente al Sol. Vemos unos puntitos negros que pasan sobre la superficie. Y eso sería un tránsito de estos planetas. Pero lo que pasa con las estrellas es que están demasiado lejos, están tremendamente lejos. Entonces no podemos ver el puntito negro moviéndose al frente de la estrella, sino que lo que podemos ver, lo que podemos medir es la disminución del brillo de la estrella cuando un planeta pasa frente a ella y bloquea parte de su luz. Entonces, esa disminución de luz es la que delata la presencia de un exoplaneta. Bueno, la desventaja un poco que tiene esto es que funciona solamente para una pequeña fracción de sistemas, porque nosotros tenemos que ver esto de canto, digamos. Si estamos arriba, no veríamos nada, no veríamos que el planeta pasa al frente de la estrella. Tenemos que estar, digamos, de canto, y ahí veríamos que ocurre el tránsito. Entonces, pero estadísticamente uno esperaría que un 1% más o menos de los sistemas planetarios pase esto. Pero ¿cómo resolvemos esto? Observando muchas estrellas, ¿cierto? Entonces esa es la manera en que resolvemos este problema, y al día de hoy se han descubierto más o menos 3.000 exoplanetas usando mini eclipses. Así que ahí les conté un poco estos 3 métodos. Entonces ya les voy a contar los números finales, pero antes me quiero detener en un concepto. Ya que estamos encontrando planetas, ¿cierto? Parece natural que queramos estudiar a mayor profundidad los mejores candidatos a albergar la vida. Ese es como el paso siguiente, la gran pregunta, digamos. Entonces, ¿cómo los seleccionamos estos planetas? ¿Cuáles son los que queremos estudiar en profundidad? Y en términos generales, podemos decir que la vida, tal como la conocemos aquí en la Tierra, se dio gracias a 3 ingredientes principales. Uno son materia prima para crear células, una fuente de energía y agua líquida. Esos son los 3. Bueno, la materia prima para crear células son los átomos que provienen de las estrellas que mueren, como nos contó la Manu en el capítulo 1 ya, ¿cierto? Harto tiempo atrás. Así que en todo el universo hay materia prima para crear células. La fuente de energía la proveen las mismas estrellas, o puede ser el calor interno de los planetas, así que tampoco tenemos problemas por ahí. Lo que sí es más raro es el agua, y por eso la búsqueda de la vida se centra en encontrar agua. Esa es la parte útil. Entonces, en este contexto nace un concepto que se llama zona de habitabilidad. Y esta zona de habitabilidad se define como una región alrededor de las estrellas, ¿cierto? En la cual la temperatura es justa para tener agua líquida en la superficie de un planeta como la Tierra, ¿ya? Entonces, es como un anillo alrededor de las estrellas, y tiene mucho sentido que sea así si pensamos en lo siguiente. Por ejemplo, si acercamos la Tierra hacia el Sol y salimos de la zona de habitabilidad, el agua se evaporaría, ¿cierto? Y por otro lado, si salimos hacia el otro lado, hacia Marte, el agua se congela. En cambio, en la zona de habitabilidad, la temperatura es justa para mantenerse líquida. Bueno, puede parecer restrictivo esto, porque esto de buscar vida en base al agua, digamos, la superficie de un planeta, porque en el caso del sistema solar deja fuera posibilidades como vida subterránea en Marte o en algunas lunas de Júpiter y Saturno. Pero el problema es que sería imposible detectar señales de vida, o por lo menos va a ser muy difícil detectar señales de vida subterránea en otros sistemas planetarios, a menos que tengan un efecto importante en la atmósfera de esos planetas. Entonces, es por eso que nosotros estamos enfocados en verdad en buscar la habitabilidad en la superficie, en donde la temperatura y presión permitan la existencia de agua líquida. Ya Manu les va a contar un poquito más sobre esto. Bien, vamos a los números y con esto termino. Entonces, hace menos de 20 años atrás, la lista de planetas en todo el universo era de 8, apenas 8. Después de que sacamos a Plutón, ¿cierto? Que eran 9, Plutón no más, 8. Ya, al 30 de julio de 2021, la cantidad de exoplanetas confirmados es de 4.455, distribuidos en 3.305 sistemas planetarios. O sea, no es que todas las estrellas tengan solamente o sea, cada uno de estos planetas tiene una estrella distinta, sino que hay sistemas que tienen más de un planeta dando vueltas. Bueno, y entre ellos hay alrededor de 300 planetas que se encuentran en la zona de habitabilidad de su estrella. O sea, podrían tener agua líquida en su superficie. Y aunque no lo crean, la estrella más cercana al Sol, que como dijimos antes se llama Próxima Centauri, cuenta con un planeta muy parecido a la Tierra en la zona de habitabilidad.
Así que eso nos pone muy contentos porque tenemos un lugar a donde ir el día de mañana sin tener que viajar tanto. Ya, entonces, considerando que hemos estudiado solo las estrellas más cercanas a la Tierra, estos números nos llevan a pensar que en promedio todas las estrellas deben tener al menos un planeta, lo que significa que solamente en la Vía Láctea, nuestra galaxia, deberían haber unos 200.000 millones de mundos, de los cuales unos 40.000 millones podrían ser como la Tierra. Y recordemos además que hay 400.000 millones de galaxias en todo el universo. ¿Estaremos solos? Ya me duele la cabeza. Sí, increíble. Yo como que traté de visualizar Sí, todos esos números y es bastante increíble todo. Pero Sí, harto por descubrir. Eso es lo bonito. Mucho por descubrir, sí. Se vienen nuevos desafíos. Con el próximo, digamos, Survey, que creo que es TESS, y ya está trabajando, debería encontrar unos 20.000 planetas dentro de poco. Así que se viene un gran zoológico de distintos planetas, no sé, nos vamos a encontrar con cosas seguramente que no las esperamos hoy día. Y eso es lo más fascinante de todo. Sí. Pero, como tú decías, hay un factor importante en el tema de esto de la habitabilidad, que es el agua líquida, en estado líquido. Y ahí Manu es la que nos va a contar por qué buscamos agua líquida, por qué no puede ser otro tipo de agua o en otro estado, ¿sí? O otro elemento, no sé. Así que, Manu, cuéntanos. Algo como que lo estamos tomando ahora, digamos, por ejemplo. Claro. De hecho, eso yo quería justamente expandir sobre el hecho que cada vez que hablamos de buscar la vida, rápidamente nuestra búsqueda se convierte en una búsqueda de agua líquida. ¿Por qué creemos que realmente sea indispensable el agua líquida? Algunos piensan que sea porque el agua líquida es necesaria para hacer café y sin café yo lo habría matado todo ya hace rato. Y esta es una manera de verlo, efectivamente. Pero hay otro punto de vista que se basa en algo mucho más básico. Porque para que se genere alguna forma de vida, necesitamos a lo menos, el mínimo minimorum, formar moléculas orgánicas complejas, o sea, de muchos átomos. Y luego organizarlas en estructuras como filamentos, membranas, aún más complejas. Resulta que para lograr eso es fundamental el agua líquida por varias razones. Yo aquí voy a destacar solamente dos. Una es que el agua líquida disuelve. Es un solvente, le dicen los biólogos. Ahora, disolver significa rodear las moléculas de otra sustancia para que puedan flotar libremente. Por ejemplo, si echamos azúcar en un vaso de agua, este se disuelve. Sigue siendo azúcar con todas sus propiedades, pero cuando está disuelto, cada molécula de azúcar está rodeada por molécula de agua. Esto hace que ahora el azúcar se pueda desplazar. Puede chorrear, en otras palabras. Y poder desplazar sustancias es fundamental para lograr formar estructuras complejas, porque si todo estuviese quieto, no habría evolución. Las moléculas de agua, por la forma triangular que tienen, son muy buenas para pegarse entre sí y envolver otras moléculas. Hacen membrana fácilmente. Lo otro es que la molécula de agua es polar, o sea, tiene un lado levemente cargado negativamente, donde está el oxígeno, y un lado levemente cargado positivamente, donde están los hidrógenos. O sea, como un imán, Manu, ¿decís tú? Así como un pequeño imán. Ya. Son carga eléctrica y no magnética, pero efectivamente esto permiten, la presencia de estas dos cargas a los lados, permiten que las moléculas de agua se puedan concatenar como si fueran pequeños imanes, positivo con negativo, y así concatenándose pueden envolver otra sustancia, como dijimos antes, pueden disolver, pero también pueden hacer que otras moléculas que también tengan extremos cargados se muevan. Y de nuevo, el movimiento es lo que permite mezclar, pegar y evolucionar hacia estructuras más complejas. Oye, Manu, nos ha hablado entonces que no es porque nos vamos a deshidratar si es que no hay agua, definitivamente, sino porque son solventes, pero hay tantos elementos en el universo y ¿por qué no puede desarrollarse la vida con otro tipo de solvente? ¿O por qué no es eso lo que buscamos? Exactamente, los biólogos dicen que hay caleta de solventes polares que hacían la misma pega, incluso mejor que el agua, seguro, pero el agua es mucho más abundante en el universo que cualquier otro solvente posible. De hecho, es una de las moléculas más abundantes del universo, cosa que no muchos saben.
Y eso es bastante intuitivo si pensamos que está formada por hidrógeno, que es por lejos el elemento más abundante en el universo, y oxígeno, que es el tercer elemento más abundante. El segundo, por si acaso, es el helio. Además, el agua es una molécula cortita, simple, son 3 átomos en total. Entonces, espontáneamente es mucho más fácil que se forme agua en el universo que no sé que se forme cualquier otro solvente posible, que a lo mejor podría hacer la misma pega para los efectos de formar vida. De hecho, vuelvo a repetir porque me parece sorpresivo incluso para mí que el agua es una molécula muy abundante en el universo. No estamos hablando de agua líquida, sino simplemente de molécula de agua. Se ha encontrado eso básicamente en todos los lugares donde se ha buscado, desde la nebulosa más fría hasta en la atmósfera del Sol. Ahora, como decíamos antes, no perdamos el foco, no todo el agua ayuda al desarrollo de forma de vida. Necesitamos que el agua sea líquida. Y recordando lo que mencionaron Álvaro y Rodrigo, en el sistema solar solamente la Tierra puede tener agua líquida en la superficie. Es importante recalcar que esto no fue siempre así. En el pasado, cuando la Tierra no tenía atmósfera, el agua, de haber existido, se habría evaporado rápidamente por la muy baja presión. Creemos, de hecho, que el agua que hoy en día cubre 2/3 de la superficie terrestre haya llegado en un tiempo posterior a su formación, traída por los asteroides. Años atrás, se pensaba que podría haber llegado desde los cometas. Era una hipótesis un poco más natural, ya que los cometas contienen mucho más hielo que rocas, al contrario de los asteroides, que son prevalentemente formados por rocas, pero también tienen hielo. Hoy en día, esa hipótesis de que el agua haya venido desde los cometas parece descartada, porque vimos que el tipo de agua que hay en la Tierra se parece más al hielo de los asteroides que no al hielo de los cometas. Pero entonces, ¿nos estáis diciendo que hay distintos tipos de agua? Sí, y eso voy a explicarlo mejor porque se lo merece. Bueno. Ya, sí. Resulta que una molécula de agua tiene un oxígeno y 2 hidrógenos, como todos sabemos. Ahora, en un vaso de agua, de agua líquida en la Tierra, entonces, cada 6.000 átomos de hidrógeno normales hay uno raro. Un átomo que se llama deuterio, que es muy parecido al hidrógeno, pero tiene en su núcleo, además de un protón, también un neutrón, una suerte de hidrógeno pesado. En los asteroides, esto es muy similar. Cada 6.000 átomos de hidrógeno normal hay uno de hidrógeno pesado. Al contrario, en los cometas, estos deuterios que contaminan el hidrógeno y por ende el agua son 2 o 3 veces más abundantes. Entonces, el agua de los cometas es un poquito más sucia, un poquito más pesada, contaminada por deuterio, con respecto al agua de la Tierra y de los asteroides. Al contrario, en la nebulosa que dio origen al sistema solar, el agua era mucho más pura, o sea, con menor porcentaje de deuterio. Eso descarta esas dos posibilidades, que el agua de la Tierra sea pristina o que venga de los cometas, y entonces acota los culpables a los asteroides. Manu, es solo hacer una acotación respecto a todas estas misiones que existen para ir a estudiar los asteroides actualmente. O que han salido hace un par de años atrás, porque es importante conocer los asteroides también por esto mismo, ¿no? Para esto, exacto. De hecho, supimos lo que se llama la razón isotópica de hidrógeno deuterio, esto de que le comentaba antes, directamente cuando mandamos la ESA, la Agencia Espacial Europea, mandó una sonda arriba de un cometa, hace unos 4 o 5 años atrás debe haber sido. Fue la misión Rosetta y ahí se pudo analizar directamente el hielo de los cometas, así que no es algo que inferimos, imaginamos, sino que lo hemos analizado in situ. Sí, súper importante también. Entonces, la última parte que nos falta cubrir es, hemos encontrado agua líquida fuera del planeta Tierra. En la superficie, como ya hemos dicho, no, pero existe evidencia bastante directa de la presencia de agua líquida debajo de la superficie de Europa, que es uno de los 4 satélites principales de Júpiter, y de Encelado, que es uno de los satélites de Saturno. En ambos casos se han observado directamente una suerte de geysers que salen de unas grietas en la superficie de estos planetas. Entonces esto nos hace pensar que exista agua líquida debajo de una capa sólida y se piensa que esta agua líquida pueda tener hasta unos 100 kilómetros de alto, entonces sea un océano más o menos contundente en términos de masa.
con razonamientos mucho más indirectos y de hecho con mucha mayor incertidumbre, entonces se piensa que puede existir una capa subterránea de agua líquida también en Ganímedes, que es otro de los satélites de Júpiter, y de un par de satélites más. Ahora, como decía Rodrigo, ¿podría existir alguna forma de vida ahí abajo? La verdad verdadera es que no lo sabemos. Pero sí sabemos que en la Tierra, donde hay agua hay vida. No importa si es muy ácida, si es muy salada. De hecho, existen estas bacterias que se llaman extremófilos, justamente porque viven en lugares extremadamente inhóspitos. Entonces, cada vez que vemos agua líquida se nos enciende la esperanza. Y es por esto, entre otras cosas, que la exploración del sistema solar está lejos de ser completa. Tenemos mucho para ir a explorar y por descubrir. Y me gustaría con esto terminar con una anécdota personal. Como ya le he contado en otros capítulos, yo, que soy profesora en la Católica, dicto con frecuencia el curso de Introducción a la Astronomía para estudiantes de primer año, que ofrece más o menos un panorama superficial de distintos temas en astronomía. Resulta que las clases sobre el sistema solar tengo que actualizarlas todos los años, o sea, porque siempre hay algo nuevo que aprendimos por alguna misión espacial. En cambio, las clases sobre los argumentos que se suelen considerar a la frontera de la astronomía, yo qué sé, los hoyos negros, la energía oscura, la expansión del universo, esta clase quedan idéntica por muchos años. Así que he aprendido sobre mi propia piel de que hay que reconsiderar dónde ponemos la frontera de nuestra disciplina, si allá lejos, a los confines del universo o quizá acá cerca, al lado nuestro. Que es un poco lo que yo decía al principio, ¿no? Creemos que sabemos tanto de nuestros vecinos y todavía hay tanto que descubrir. Esto que tú nos decías, que hay agua en el interior, no en la superficie de los satélites de los planetas, no solamente en los planetas propiamente tal. Entonces, hay harto todavía que podemos descubrir aquí bien cerquita. No hay que ponerlo la frontera tan lejos, quizás. A mí y parece... no son descubrimientos menores, ¿se imaginan? Si algún día encontramos bacterias. Sí, bueno, están todas las fichas puestas en Marte ahora, yo creo. Pues, sí, ahí es donde podría ser que abajo haya, no sé, pues, algunos paquetitos de agua por ahí. De hecho, quizá deberíamos mencionar que a propósito de Marte, que existe hielo en los polos de Marte. Claro. Por la presión muy baja que hay en Marte y combinada a una temperatura baja, no puede existir agua líquida. Y de hecho el polo, en sincronía con las estaciones, digamos, los casquetes polares, en sincronía con las estaciones se derriten, pero no se derriten realmente, sino que subliman, se convierten en vapor. Así que no se ha encontrado agua líquida. Hay como estrías en la superficie del planeta que hacen pensar que a lo mejor en el pasado podría haber existido agua líquida, pero se piensa que tiene que haber sido agua muy, muy salada para que no evaporara tan fácilmente. Nosotros sabemos, me imagino que más o menos todos sabemos que cuando el agua es muy, muy salada le cuesta más, cuesta una mayor temperatura que evapore. Así que a lo mejor en el pasado puede haber existido agua líquida muy salada en la superficie de Marte, pero hoy en día no hay. Y probablemente también la atmósfera de Marte era distinta a la de ahora, que hoy día prácticamente no tiene, y seguramente al principio tenía una cosa un poquito más importante que permitía también que el agua se mantuviera. De hecho, se habla de océanos a veces, de una posibilidad. Una atmósfera un poco más masiva, ¿no? Que hacía que la presión superficial fuera suficiente para tener agua líquida. Entonces fue perdiendo. Junto con la pérdida de la atmósfera, perdió su océano, que es un poco como se cree que evolucionó. Son hipótesis, deberíamos decir, ¿cierto? Sí, claro, son hipótesis. Oye, y para ir cerrando y terminando este capítulo, solo quiero hacer una reflexión y que ustedes la destruyan o me digan lo que quieran decir en realidad. Pero un poco vemos que estamos buscando vida, pero vida como la conocemos realmente, ¿no? Porque quién sabe si hay otros organismos que no hemos visto que puedan vivir en condiciones más extremas que los extremófilos, no sé. Sí, es verdad. Hay que decir que cuando decimos que buscamos vida, es vida como la conocemos, pero es cualquier forma de vida que conocemos. Y ya en la Tierra conocemos caleta, no estamos buscando los hombrecitos verdes, no es eso lo que buscamos incluso bacterias, pero claro, si es muy distinta de cualquier forma de vida básica o compleja que hay en la Tierra, si no sabemos ni siquiera qué buscar, difícil que lo podamos encontrar, ¿no? Un mínimo de guía siempre se necesita.
Sí. No sé si Álvaro o Rodrigo quieren hacer alguna reflexión final sobre esta búsqueda de vida, como para ir cerrando y redondeando Tomando Conciencia. Bueno, yo quizás con respecto a lo que les contaba al principio de los exoplanetas, ya somos capaces de estudiar las atmósferas de estos planetas. Y eso es algo nuevo y que va a ir creciendo con la tecnología, pero ya estamos en esa etapa, digamos. Y en la atmósfera, la luz que pasa a través de una estrella, o sea, la luz que envía una estrella y pasa a través de la atmósfera de un planeta nos trae una información riquísima de lo que hay ahí. Entonces, es increíble que estos planetas que están a, digamos, años luz de nosotros, y nosotros seamos capaces hoy día de saber que tienen ciertos componentes en la atmósfera, y eso nos podría llegar a deducir que hay vida, quizás dónde. Entonces, yo creo que se viene en tiempo increíble. Sí. Y Álvaro. Relacionado con lo mismo, claro, nuestras capacidades de observar detalles más finos, por decirlo así, han ido aumentando a medida que aumenta nuestra capacidad tecnológica, y esto de explorar las atmósferas de otros planetas nos permite que ya no solo busquemos el agua, que es como nuestra guía para la vida, sino que ya se intentan buscar lo que se llaman los biotrazadores, es decir, moléculas que asociamos con tipos de vida como la conocemos. Por ejemplo, podemos buscar oxígeno, ozono, qué sé yo, que nos revelen que probablemente haya vida. Y esto es algo que va a evolucionar durante el siglo XXI, probablemente, es una hipótesis, pero tal vez el descubrimiento del siglo XXI va a hacer que descubramos en alguna parte del universo una señal muy fuerte, inequívoca de que hay vida. Y bueno, eso está por verse, pero es algo que promete en las próximas décadas, ciertamente, a medida que observamos cada vez mejor. Sí, bueno, como siempre, en todos los Tomando Conciencia, entonces nos quedamos como con esa esperanza y esa como ganas de seguir, que se siga desarrollando la ciencia, tomar conciencia de lo importante que son todos estos estudios para conocer a la propia Tierra, conocernos a nosotros mismos. Así que ya, pues entonces cerremos Tomando Conciencia. Yo aquí tengo al ladito mío mi techay para ir cerrando este programa. Los invito a ustedes también a hacer un saludo, un sorbito para que cerremos, y los invitamos como siempre a dejarnos preguntas en las redes sociales. La única aclaración que quiero hacer es que el Sistema Solar Escala en el campus San Joaquín de la Católica está en Santiago de Chile, para que no lo demos como por... Oye, Maca, a propósito de eso, ¿la gente puede ir hoy día mismo? ¿Puede ir ahora, digamos? No, les vamos a estar avisando en nuestras redes sociales cuando los accesos estén más abiertos, y mucho más cuando podamos hacer visitas guiadas. Así que eso, síganos en las redes sociales porque ahí está toda la información, y como siempre les vamos a dejar links en nuestra página web astrofísicamas.cl/Tomando Conciencia sobre los temas que vimos hoy. Gracias por escucharnos. Chao Manu, chao Álvaro, Rodrigo. Chao. A todos los que nos escucharon, muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos la próxima. Chao, nos vemos. Esto fue Tomando Conciencia, del Instituto Milenio de Astrofísica. Revive este y otros capítulos en las redes sociales del MAS. Búscanos como @astrofísicamás.